Himnos a la divinidad, Abhinavagupta. Vodapañikadasika. 15 estancias sobre la conciencia. 1 a 2. Ese uno cuya esencia es la inmutable luz de todas las claridades y de todas las tinieblas, en quien claridades y tinieblas residen, es el soberano mismo, naturaleza innata de todos los seres. La multitud de las cosas, la objetividad toda ella, no es nada más que su energía soberana. 3. Y la energía no se sitúa como algo separado de la esencia de aquel que la posee. Hay eterna identidad de ambas, conciencia y energía, como el fuego y su poder de quemar. 4. El Dios Bhairava, la conciencia, tiene como característica la de mantener el universo todo entero reflejado, gracias a esta energía, en el espejo de su propio ser. 5. Ella, la suprema diosa, la energía, se entrega a la toma de conciencia de la esencia de aquel cuya plenitud en todo lo que existe no aumenta ni disminuye. 6. Este Dios se entrega eternamente al placer de jugar con esta diosa. Omnisciente, él suscita de manera simultánea las diversas emisiones y reabsorciones de la manifestación. 7. Tal es su incomparable actividad, eminentemente difícil de realizar, tales son su libertad, su soberanía, su esencia consciente de sí. 8. Es cierto que una luz consciente limitada caracteriza la inconsciencia, por el contrario la conciencia no tiene como característica a la inconsciencia porque la conciencia no tiene límite. 9. Así las emisiones y reabsorciones se manifiestan a causa de su propia esencia en el interior del ser, ellas cuya diferenciación depende de las energías específicas de aquel que es esencialmente libre. 10. Su extrema diversidad, esos mundos arriba, abajo, intermedios y aquello que los constituye, he ahí la existencia, samsara, el mundo del devenir, dotada de placer y de dolor. 11. El imperfecto conocimiento de este Bhairava, sobre el cual reposan las emisiones y reabsorciones de los mundos, forma parte de su libertad, la libertad de ocultarse. Ese imperfecto conocimiento, en verdad es la transmigración, terror de los seres entorpecidos. 12 a 13. Inclinación de su gracia, tradición del maestro o tratados religiosos, que por una o por otra de estas aproximaciones se despierte el conocimiento perfecto de la realidad, el Señor Supremo. He ahí la liberación, la más alta soberanía, la plenitud de los seres iluminados. He aquí además lo que se llama liberación en esta vida. 14. En realidad ninguna diferenciación existe en Paramesvara. Estos dos, atadura y liberación, no están de ninguna manera separados de la esencia del Señor Supremo. 15. Así, entra en contacto repetidamente con Bhairava, la conciencia, naturaleza innata de todo, que reposa en el loto del tridente formado por las energías, conocimiento, actividad sutil, la actividad anterior a toda diferenciación grosera y que se transforma después en actividad ordinaria, y voluntad. Abhinavagupta ha compuesto estos 15 versículos con el fin de iluminar instantáneamente a los discípulos que tengan un alma delicada, viva y sutil. Paramarthakarka. Investigación de la realidad última. 1. Puesto que él penetra y colma todo en el más alto grado, el cuya esencia es luz consciente, él no brilla separado de las luces del sol, de la luna, de una lámpara, etc. Es por eso que las expresiones iluminación e iluminado no sirven más que de manera relativa. 2. En verdad nada está separado del conocimiento, y la diferenciación nacida de la variedad no existe en la conciencia. No se encuentra tampoco la distinción específica en ese ámbito único y muy puro, por sí mismo luminoso. 3. Así, Shiva, luz suprema del universo, no es más que unicidad, conciencia indivisa de sí, y ahí solamente, en la energía diversificada, aparece la diferenciación escindida entre poseedor y objeto poseído. 4. En consecuencia, el ser diferenciado no es distinto del poseedor de ese ámbito único, Shiva, muy puro y autónomo, de la misma manera como casas, elefantes, caballos, nubes, ríos, montañas, etc. no están separadas del espejo en el cual se reflejan. 5. Si el reflejo en el espejo y el objeto reflejado se demuestran como reales con la ayuda de criterios lógicos, para las cosas percibidas en el interior del espejo de la conciencia autónoma no existe ahí otra causa que la conciencia. 6. Es porque tú no eres más que conciencia indivisa, que en ti brillan instantáneamente los mundos. Ellos fulguran por el esplendor de tu luz. Tú solo eres su autor o soberano. 7. Canto yo así la alabanza del Señor Bhairava intuitivamente vivenciado, fuente de toda certitud y que escapa a las pruebas, ser soberano que no tiene soberano, pleno de las energías, sin espacio ni tiempo, eterno, omnipresente. Aquellos que aspiran a la realidad última, evocan y contemplan sin cesar en su corazón, de la manera conveniente, excluyendo cualquier otro pensamiento, estas 7 estancias perfectas, se absorben constantemente en el ámbito absoluto de Bhairava y llevan a bien la investigación de la realidad última en los 3 mundos, existencia fenoménica, no existencia y lo que hay más allá, Anubhava Nivedana.
Ofrenda de la experiencia íntima. 1. Cuando un yogui, el aliento y la mente disueltos en el objeto percibido interiormente, mira fijamente, la pupila inmóvil, y a pesar de ver el mundo exterior, no lo ve. Tal es en verdad el sello de Shiva producido por vuestra gracia, oh Maestro. Este ámbito libre de vacío y no vacío, he aquí la realidad Shivaita. 2. Los ojos entreabiertos, el pensamiento inmóvil, la mirada fijada en la punta de la nariz, sol y luna, aliento inspirado y expirado y también la dualidad en su integralidad, que han llegado a fundirse en la íntima espontaneidad del triple movimiento respiratorio. Él alcanza la realidad, ese ámbito esencialmente luminoso, desprovisto de toda exterioridad, ser único, eminente, esencia suprema. ¿Qué más se puede decir? 3. Entonces toda palabra surgida de su boca es una fórmula sobrenatural, mantra. La existencia del cuerpo de la cual proceden el placer y el dolor, he aquí la posición indescriptible, asana. El flujo espontáneo del aliento, he aquí el prodigioso yoga. Habiendo degustado el absoluto esplendor de la energía divina, en verdad que habría para mí que no fuese resplandeciente. 4. La fórmula, mantra, que impregna inequívocamente al alma es aquella en la que no se distingue ya más la disposición de los fonemas. La actitud, mudra, surge espontáneamente cuando toda actividad corporal ha cesado. El yoga se revela cuando la marea del aliento se detiene. En las resplandecientes fiestas que conducen a tu esplendor, en verdad que hay para los seres avisados que no sea un prodigio. Bhairavastava, himno a la gloria del absoluto. 1. Con el pensamiento idéntico a ti, en mi corazón rindo pleitesía, me abandono en cuerpo, palabra y pensamiento, al Señor Bhairava, refugio del que no tiene Señor. Hecho de conciencia, único, infinito, sin origen, él impregna la diversidad de los seres móviles e inmóviles. 2. Oh gran soberano, por la energía de tu gracia, este universo entero se me presenta desde ahora como idéntico a ti. Tú eres eternamente mi propio ser, así la totalidad de las cosas son para mí idénticas al ser. 3. En ti, Señor, mi propio ser, que penetras todo, el miedo de la transmigración ya no tiene razón de ser, incluso cuando subsistiesen realmente una multitud de actividades forjando terrores, desorientaciones e intolerables dolores. 4. Oh exterminador, no pongas sobre mí esa mirada cargada de una espantosa cólera, sobre mí en quien adoración y contemplación del Señor confieren una inmutable estabilidad, sobre mí que soy idéntico a la energía de Bhairava el destructor de la ignorancia. 5. Así las espesas tinieblas son dispersadas por los rayos de tu conciencia cuando tú te acercas, Señor. Ya nunca más temeré las artimañas demoníacas del exterminador de llama, divinidad de la muerte, ni de la muerte gloria a ti. 6. Yo, realidad misma del conjunto de objetos contemplados en tanto que irradiación de la verdadera conciencia manifestada, es en ti donde yo accedo al apaciguamiento, en ti, el ser colmado a profusión por el supremo néctar de todas las cosas. 7. Oh Señor, cuando el estado de impureza dispensador de excesivos tormentos entra en el campo de mi pensamiento, en ese mismo instante surge de mí la lluvia del supremo néctar que celebra la alabanza de tu unicidad. 8. Sí, oh Shiva, ascesis, baños, alabanzas, dones, rompen el tormento de la existencia, el dichoso cuidado de tu revelación extiende en el corazón una marea de felicidad. 9. Oh Señor Bhairava, esa conciencia mía, danza, canta, se regocija grandemente, porque desde que ella ha tomado posesión de ti, el bien amado, la realización del sacrificio único, el de la igualación, tan arduo para algunos, para ella es fácil. Durante la quincena lunar sombría, el 10º día del mes Pausa, en el año 68, Abhinavagupta compuso esta alabanza según la cual el omnipresente por compasión apacigua instantáneamente en el ser humano la dolorosa quemadura inherente al desierto del devenir. Anutarastika. 8 estancias sobre lo incomparable. 1. Aquí no hay ninguna necesidad de progreso espiritual ni de contemplación, ni de habilidad de discurso, ni de preguntas, ninguna necesidad de meditar, ni de concentrarse, ni de ejercitarse en las plegarias murmuradas. ¿Cuál es? Dime, la realidad última absolutamente cierta. Escucha esto, no tomes ni dejes, tal que tú eres, en el ser real, no en el yo psicológico, disfruta gozosamente de todo. 2. Desde el punto de vista de la realidad absoluta, no hay transmigración. ¿Cómo entonces puede haber obstáculos para los seres vivos? Puesto que el ser libre no ha tenido nunca obstáculos, intentar liberarlo es tarea vana. No hay ahí más que la ilusión de la sombra imaginaria de un demonio, la cuerda tomada por la serpiente que produce una confusión sin fundamento. No rechaces nada, no cojas nada, bien establecido en ti mismo, tal que tú eres, en cuanto conciencia, no como yo psicológico. Pasa el tiempo agradablemente. 3. En lo inexpresable. ¿Qué discurso puede haber y qué camino diferenciaría adorado, adorador y adoración?
En verdad, ¿para quién y cómo un progreso se produciría, o incluso quién penetraría por etapas en el ser? ¡Oh maravilla! Esta ilusión, aunque diferenciada, no es otra que la conciencia sin segundo. Oh, todo es esencia muy pura vivenciada por uno mismo. Así, no te crees preocupaciones inútiles. 4. Esta felicidad no es como la borrachera de vino o la de las riquezas, ni incluso semejante a la unión con la amada. La aparición de la luz consciente no es como el hacer luz que da una lámpara, es solo la luna. Cuando uno se libera de las diferenciaciones acumuladas, cultivadas desde el pasado, el estado de dicha es una alegría comparable a liberarse del peso de un fardo. La aparición de la luz es la adquisición de un tesoro perdido, el ámbito de la universal no dualidad. 5. Atracción o repulsión. Placer y dolor, levantarse y acostarse, exaltación y abatimiento, etc. Todos estos estados de los que participan las formas del universo se manifiestan como diversificados, pero en su naturaleza ellos no son distintos. Cada vez que tú coges la particularidad de uno de esos estados, atento enseguida a la naturaleza de la conciencia como idéntica a ese estado, porque, lleno de esa contemplación, no te regocijas. 6. La efectividad de lo que existe actualmente no existía antes, de manera súbita. En efecto, surgen siempre las cosas en este mundo, a cada instante. ¿A qué realidad pueden ellas pretender, así mezcladas por la confusión deformante del estado intermedio? ¿Qué realidad hay en lo irreal, lo inestable, lo falsificado, en un amontonamiento de apariencias, en el error de un sueño? Permanece fuera de la imperfección propia a las angustias de la duda y despiértate. 7. Lo innato no puede estar sujeto a la marea de las manifestaciones de objetos. Estos no se manifiestan más que al experimentarlos tú, aunque, por naturaleza, estén privadas de realidad. En un instante, a causa de un error de percepción, estas manifestaciones parecen formar parte de lo real. Así brota de tu imaginación la grandeza de este universo, puesto que no existe otra causa para su aparición. Es por eso, por tu propia gloria, que tú resplandeces en todos los mundos y, aunque único, tú eres la esencia de lo múltiple. 8. Cuando surge la conciencia en tanto que contacto inmediato con uno mismo, entonces lo real y lo irreal, lo poco y lo abundante, lo eterno y lo transitorio, lo que está manchado por la ilusión y lo que es la pureza del ser, aparecen radiantes en el espejo de la conciencia. Habiendo reconocido todo esto a la luz de la esencia, tú cuya grandeza está fundamentada en tu experiencia íntima, cosa de tu poder universal. Paramarthabhadasika. 12 estancias sobre la realidad suprema. 1. Degusta permanentemente la paz y abstente del perpetuo parloteo vano, evitando las expresiones ¿quién eres tú? Porque, ¿cómo? ¿Qué es esto que obstruye en el camino? Lo que se revela entonces como la luz que ilumina las distinciones entre existencia y no existencia, es la manera de ser sin fisura, el vacío, el ámbito de Shiva, la realidad, el supremo Brahman. ¿Qué aprehensión objetiva se revelaría de ahí? ¿Qué concepto podría surgir ahí, no pudiendo ningún concepto reflejar ese estado? 2. Una vez apartado lo irreal, lo inexistente, lo real, lo existente, a lo que accedes es a su vez la realidad. Irreal lo real, no es a eso real mismo, la conciencia, a lo que tú eres idéntico. 3. Dices tú, toda manifestación es independiente y no debida a la luz de la conciencia, pero entonces si esta diferenciación ella misma se manifiesta, ¿no se manifiesta ella también en la luz? Abandone entonces la tendencia a dividir esta división. Si en el transcurso de un sueño, uno sabe que es un sueño, no se experimenta temor cuando se recibe una cuchillada, cuando uno se ahoga, se quema o queda encerrado, porque eso no es ahí más que un juego. 4 a 5. Cualesquiera que sean las cosas que se hagan bajo la inclinación del conocimiento y de la actividad, dime en qué se distinguen de lo inconsciente, y si lo inconsciente vibra también no. Forma parte del ámbito de la conciencia sin dualidad, ilimitada, eterna, y que, eminentemente real, escapa a toda captación racional. Si eres tú el que manifiestas las cosas, ¿cómo la ilusión se extendería por su intermediación? Y si las cosas manifiestan esta ilusión, ¿no es gracias a ti? Lo que importa aquí, en esta objetividad, es que tu expresión, permanece indivisa. Si tú no eres el que manifiesta las cosas no tienen existencia. En los dos casos no se puede plantear una existencia objetiva distinta de la conciencia. Tu grandeza siempre satisfecha, espontánea, que nada restringe, que pulveriza el error, oh maravilla. Tú permaneces perpetuamente iluminado. 6. Vuelve tu mirada hacia el exterior pasando más allá del sendero de lo visible. Eso dices tú, vamos. Se trata de ese engaño que puede parecerse a Vairavimudra, una práctica preparatoria. El cielo de la conciencia libre de dualidad no está ni en el exterior ni en el interior, el ámbito de la expansión no les deja lugar.
7. Todo aquello que se revela cuando la marea de impresiones se derrama con vehemencia, impresiones como el terror, la sorpresa, la cólera, es ahí mismo donde debes de mirar con intensidad. Si tú apareces y apareces una y otra vez al comienzo, en medio y al final, el universo diferenciado se disolverá. 8. La confusión se hace más densa cuando uno se preocupa de dudas relativas al dolor. Los obstáculos, debidos a los errores surgidos al mismo tiempo que su causa, determinan su extrema variedad. Se la compara, la confusión, a la fortaleza de los Gandharva. Si la confusión no se manifestase en el firmamento de la conciencia, receptáculo de la alternativa dualismo y no dualismo, ¿en qué otro lugar brillaría y cuál sería su último refugio? Ella, la confusión, cuya esencia es la multiplicidad. 9. Esta marea de impresiones, verdaderamente irreal durante el sueño, en el estado de sueño profundo no se manifiesta. ¿Cómo podríamos captar ese flujo de impresiones en el firmamento de la conciencia sin límite y más allá de estos estados? En el cuarto estado, Turiya. Si tú dices que incluso en la vigilia, el conjunto de objetos como la Tierra existen, ahí entonces, ocurre que gracias al conocimiento, si esta marea llega a su fin, en un instante y en el lugar que sea, el conjunto de objetos no aparecerá ya más separado de la conciencia, así como en la vigilia, la conciencia podría estar dividida. 10. Cualesquiera que sean las apariencias manifestadas a la conciencia, son percibidas en mi supremo firmamento, porque esos rayos que están en las apariencias, en su especificidad, es en mí que brillan indiferenciados en el esplendor eterno. Y esta luz consciente ilimitada, autónoma, verdadera, infinita, sin imperfección, eterna, espontánea, que dispersa las tinieblas formadas por dos enemigos irreconciliables, dualismo y no dualismo, esa luz soy yo. 11. Que el tiempo suscita las parcelas temporales acumulándolas, que el Creador crea compasión, o que el Dios del amor sacude intensamente el corazón humano según las prescripciones de Shiva, de quien depende, que este bullicio de juego divino que tiene como único refugio el cielo constituye las fases sucesivas que llevan a la revelación del ser, o que el refugio sea el cuerpo, etc. No es en la gran ilusión del cambio universal donde yo percibo todo ello. 12. Quien sea, que yo lo devoro. Quien sea, que lo mato acto seguido. Alguien, que yo lo bebo yo que estoy ebrio de haber ingerido el vigor supremo de la suprema conciencia. Al ser la conciencia, soy el actor en el teatro del universo, Shiva el león, Dios encantador, habiendo accedido a la mayor de las satisfacciones paseándose en los bosques impenetrables de su propio ámbito, ha hecho bramar al elefante de esta vil diferenciación. Su aparición fulgura para los seres sagaces que han llegado a las cimas del despertar al mismo tiempo que pone en fuga a los malos, los chacales y que disipa el miedo inherente a la existencia. Maupada Savinsatika, la veintena relativa a la gran enseñanza. 1. Gloria a ti, mi propio ser dotado de energías infinitas, luz consciente y felicidad eternas. Gloria a ti bajo tu forma concreta de universo cuya esencia transciende el despliegue de los fenómenos. 2. En quien tú eres tú y yo soy yo, en quien tú solo eres y yo no soy, y en quien no hay ni tú ni yo, ese es al que yo alabo. 3. Siempre he buscado ardientemente a ese tú y a ese sí mismo, en el interior del cuerpo. Cuando ni el tú ni el sí mismo son percibidos, entonces tú solo eres percibido. 4. Habiéndote contemplado bajo la forma de sí mismo, ahora que he llegado a ser idéntico a ti, de mí, tu adorador, va la alabanza a ti, a mí. 5. Decir, hay que hacer esto no es más que un giro de estilo, ya que para el que es idéntico a ti, ¿de dónde vendría la absorción? ¿En quién y de qué manera sería ella posible? 6. Decir, yo soy tú y tú eres yo. Nunca, en ningún lugar existe una tal distinción entre nosotros dos. Un semejante estado de diferenciación delata en verdad el deseo de apropiarse del samadhi. 7. Decir, tú, yo, es él, etc. Estas expresiones ciertas siempre en ti, no encuentras su lugar en ti, como existencia separada. Con más razón el universo no está de ti separado. 8. Desde que se ha degustado el sabor de tu amor, ya no hay necesidad de discurrir a propósito de lo diferenciado. Uno debería incluso avergonzarse de decir cosas como, este todo es uno y apacible. 9. En la expansión de tu esencia surges tú, yo y el universo entero. En su repliegue, ya no hay más ni tú, ni yo, ni el universo. 10. Tú te revelas, por tu propia voluntad, como un actor asumiendo los papeles que le son propios. Vigilia, sueño, sueño profundo, etc. Pero en realidad tú no interpretas ningún papel. 11. El universo se despierta cuando tú te despiertas y se duerme cuando tú te adormeces. Así, todo lo existente y todo lo inexistente es idéntico a ti. 12. La lengua se agota en vano recitando tu nombre, el pensamiento se agota evocándote. ¿Cómo verlo sin forma y cómo nombrarlo sin atributo? 13. Para qué bueno el rito para el perfecto y un pedestal para el soporte del universo.
porque agua lustral y ablución para el límpido, y enjuague de boca para el muy puro. 14. Para que bueno el baño ritual para el inmaculado, un vestido para aquel que contiene el universo en su cuerpo. Para que bueno un aceite perfumado para aquel que no puede ser ungido y un adorno para el seductor. 15. Para que bueno un cordón sagrado para aquel que no depende de nada, una flor para aquel que no necesita perfumes, el incienso para aquel que no tiene aliento, una lámpara para aquel que no tiene ojos. 16. Para que bueno una ofrenda de alimento para el eternamente colmado o las vallas para el omnipresente. Para que hacer la circunvalación ritual del que es infinito y saludar a él sin segundo. 17. Para que una ofrenda de luces para el omnipresente que resplandece con su propia luz. ¿Para qué? Para el incognoscible, componer un himno de alabanza hecho de palabras del Veda. 18. ¿Cómo habría en el interior y en el exterior liberación para el perfecto? ¿Y cómo se haría una oración para el que reside por todo indiferenciado? 19. ¿De dónde vendría un salario ritual para el que posee todo? Una libación para satisfacer al eternamente satisfecho, o el rito final para el omnipenetrante, el rito expiatorio para el imperceptible. 20. Con un pensamiento bien unificado, que uno fije las potencias del alma en Dios, Maestro universal. Solamente de esta manera se realiza en todo tiempo y en todas las circunstancias la suprema adoración. De hasta de Vataka Krastotra. Himno de alabanza a las facultades divinizadas situadas en el cuerpo. 1. Alabo a Ganapati, el que quita los obstáculos, que se encarna en el aliento inspirado, venerado al comienzo de cientos de tratados. Él se complace en donar las gracias deseadas, él a quien se alaba por una multitud de buenas y de malas disposiciones del alma. 2. Alabo a Batuka, llamada aliento expirado que suprime la aflicción de sus devotos y cuyos pies de loto son venerados por el linaje de los Siddha, los seres liberados, la asamblea de Yogini y los mejores de entre los héroes. 3. Alabo a Vairava felicidad, pleno de conciencia, que reside en el loto del corazón. Es a él a quien las divinidades de los sentidos veneran perpetuamente por la ofrenda de los gozos de sus propios objetos. 4. Alabo sin descanso a ese puro y verdadero maestro, Sadguru, cuya naturaleza es la vigilancia incesante, puesto que, por su poder espiritual, el universo entero se revela a los amantes como el camino de Shiva. 5. Alabo a esta Vairavi felicidad que, bajo la forma de toma de conciencia, se regocija sin descanso en suscitar, manifestar y reabsorber el universo. 6. Yo me inclino una y otra vez ante esta Brahmani cuya naturaleza es el intelecto intuitivo, Buddhi. Situada en el pétalo del este, ella adora a Vairava con las flores de la certeza. 7. Yo alabo permanentemente a esta madre Sambhavi que, bajo la forma del yo empírico, erguida en el pétalo del sureste, ofrece a Vairava las flores del egoísmo y del orgullo. 8. Alabo perpetuamente a la joven Kumari cuya naturaleza es pensamiento. Permaneciendo en el pétalo del sur, ella ofrece como culto a Vairava las flores de la duda y los pensamientos fluctuantes e indecisos. 9. Me inclino perpetuamente ante esa energía Vaisnavi que tiene como naturaleza el sonido. Manteniéndose en el pétalo del suroeste, ella adora a Vairava con las flores de los sonidos más melodiosos. 10. Saludo a esta Varai que se reviste con la apariencia de la piel. Erguida en el pétalo del oeste, ella regocija a Vairava con las flores del tacto que embriagan al corazón. 11. Alabo a esta Indrani, visión encarnada. Tumbada sobre el pétalo del noroeste, ella venera a Vairava con las flores de los más bellos colores y formas. 12. Yo saludo esta Camunda a la que se llama lengua, tumbada en el brote del norte, que siempre rinde un culto a Vairava con los diferentes alimentos de 6 sabores. 13. Yo me inclino constantemente ante Mahalakshmi que se llama nariz, sentada en el pétalo noreste y que adora a Vairava con perfumes variados. 14. Alabo continuamente al espíritu, señor del cuerpo llamado sí mismo, dispensador de poderes sobrenaturales. Honorado en los 6 arsana, él se alía a las 36 modalidades, tattvas, de lo real. 15. Yo que resido en todo. Canto así a la rueda perpetuamente surgiente de las divinidades de mi cuerpo, las facultades y sentidos divinizados, rueda vibrante, esencia de la experiencia, siempre próxima,